buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Algo que Compartir desde el Jardín de los Cerezos. Mi nombre es Ivonne Álvarez Colchado, soy psico-oncóloga y el día de hoy en nuestra 55ª edición de aquí de Algo que Compartir tenemos el gusto en el Día Dorado, en el Día del Lazo Dorado, Día Internacional del Cáncer Infantil. Recibimos al doctor William Campano Cornejo, médico pediatra, o mejor dicho, hematólogo pediátrico, quien nos va a contar, también trabaja en la Clínica Delgado, también en el Instituto Nacional del Niño. Entonces nos va a contar un poco más de él. Bienvenido, doctor, muchas cosas que compartir hoy día. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar, yo creo, una plática bonita, en una plática de amigos para poder aclarar algunas dudas. Siempre es lindo informarnos, siempre es lindo, sobre todo, tener de primera mano buena información para ayudar a pasar por estos momentos difíciles del diagnóstico del cáncer. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es William Campano, yo soy el doctor Campi para los amigos, así me dicen mis pacientes, así es que... yo soy pediatra Doctor y soy Campi. doctor Campi y hematólogo pediatra. Yo trabajo en Ravaliati, en Sabogal y en el Instituto Nacional del Niño, y también soy médico de Clínica Delgado. Y para mí es un gusto siempre ayudar en lo que se pueda. Así es que comencemos. Comencemos, doctor. Y bueno, hoy día es el día del lazo dorado para los que recién se conectan y después nos van a conectar. El lazo dorado representa el cáncer infantil y precisamente hoy elegimos este tema tan importante, la hematología, dado que es uno de los cánceres más frecuentes, que son las leucemias en el caso de los niños, entre otras secciones, ¿no? Sin embargo, cabe la pena resaltar de que hoy día, ¿qué significa conmemorar una fecha como esta, ¿no? No es que estemos celebrando al cáncer, ¿no? Sino estamos recordando la importancia del diagnóstico precoz, ¿no? La detección temprana que da una alta probabilidad, y ahora lo vamos a conversar un poco más con el doctor, cuánta probabilidad tiene un niño, ¿no? Lógicamente, es algo que nos llena de ternura y que nos conmueve mucho que un niño pueda tener cáncer. Sin embargo, es importante entender que los niños tienen mayores defensas incluso que los adultos. Por ende, su capacidad de poder resistir a la circunstancia que puede estar viviendo, el pronóstico puede ser mucho mejor, pero siempre y cuando estemos atentos a ello, ¿no? Y para esto, los padres, los familiares cumplen un rol primordial en detectar estas pequeñas señales que en muchos de los casos no la dejamos llevar por el médico, por el mensaje de la abuela o por estas tradiciones, no, de repente le pasó esto, no seas exagerado, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de repente de estos síntomas más frecuentes y hablar, primero que nada, vamos a hablar de la hematología, doctor. ¿Podría explicarnos un poco más para las personas que se conectan y que de repente nunca escucharon y a veces se asustan cuando dicen, ve al hematólogo? ¿Quién es Sí, el hematólogo? Entonces, nos cuenta un poquito. Ok, sí, a claro. ver. Sí, así como lo has dicho, hoy es un día súper importante, y creo que es lindo estar en comunicación ahora contigo, porque creo que en realidad es vital la parte del apoyo psicológico a los pacientes. Hoy, 15 de febrero, hoy estamos contra el cáncer infantil, estamos en esta Mm. lucha fuerte para la detección temprana, precoz. Y es que lo más importante es evitar que el niño llegue complicado o llegue sobreinfectado o llegue en una situación crítica a una unidad de manejo oncológico o hemato-oncológico, para así nosotros poder, pues, darle tratamiento más precozmente. Porque créeme, o sea, todavía el diagnóstico del cáncer en nuestro medio está muy venido atrás, está muy Ujú. retrasado. Los niños llegan muy complejos, llegan completamente o están desnutridos porque tienen una historia larvada de enfermedad, o porque esta enfermedad ya comenzó hace meses y no se dieron cuenta, porque pues pueden pasar tantas cosas, ¿sabes? Entonces, detectarlo prontamente es vital, es vital. Entonces, hoy estamos todos luchando para la detección.
precoz y temprana del cáncer infantil. Y la hematología, y en este caso la hematología pediátrica, se encarga del estudio de la sangre. En el Perú existimos hematólogos y hematólogos pediatras, bueno, hematólogos también de adultos que tienen mucha experiencia tratando a los niños. También están los oncólogos pediatras. Los oncólogos pediatras también pueden manejar o manejan, no pueden, sino manejan problemas como la leucemia, como los linfomas, ¿no? Problemas oncológicos de la sangre. Pero nosotros los hematólogos, además de ver la hematología clásica, que es como se llama, por ejemplo, a los desórdenes de coagulación, a los desórdenes como de las defensas, de la anemia y shalala, también actuamos a nivel de cáncer de la sangre, propiamente la sangre. Nosotros estamos especializados en ver este tipo de cáncer, no vemos otros tipos de cáncer. Entonces, más o menos a eso se dedica un hematólogo. Muchas mamás siempre, y me gustaría comenzar por esto, me vienen y preguntan, doctor, estoy súper preocupado porque mi hijo me han dicho que tiene anemia y es un mar de lágrimas, un mar de llanto, un mar de estrés, porque relacionan mucho el hecho de solo tener anemia, que puede ser de muchas causas, con ya tener cáncer, o la predisposición que tiene la anemia a hacer cáncer y esta no existe. Lo que pasa es que como parte, por ejemplo, de todos los tipos de cáncer que causan inflamación, y hablando estrictamente de la leucemia en los niños, que es la patología que nosotros vemos, pues una de las manifestaciones de esta es la anemia, pero no que una venga secundaria a la otra. No es que una anemia ferropénica, una anemia megaloblástica, una anemia por nutricional, de cualquier fuera la causa, o una talasemia, qué sé yo, me va a llevar a una leucemia. Entonces, por ahí hay que tener las cosas bien claras y precisas, pero bueno. La leucemia es una de las patologías que más frecuente nosotros vemos, sobre todo están entre los 2 y los 5 o 7 años de edad. Es el cáncer infantil más frecuente. En realidad, más del 50% de los cánceres a esta edad es la leucemia, sobre todo la leucemia linfoblástica, pero como tú bien lo decías, tiene un buen pronóstico. En realidad tiene un pronóstico mucho mejor que en los adultos. No es lo mismo hablar de cáncer en niños que el cáncer en adultos. Y una de las cosas también, aparte de la agresividad de la enfermedad, es cómo un niño afronta esta enfermedad. Es que tú le dices a un adulto o un adolescente cáncer y viene una sombra negra detrás, ¿no? Como siempre asociada a la muerte. En cambio, un niño no lo entiende. A un niño Ujú. puedes explicarle muchas cosas, pues tengo niños, por ejemplo, que ellos me dicen, doctor, ya me van a poner mis poderes y ellos vienen contentos porque saben que en un momento se ponen débiles, pero después ya van a estar muy fuertes porque van a estar listos para la guerra, qué sé yo. Ujú, Entonces es distinto, ¿no? Es distinto el enfoque en un niño y un adulto. Y el tema psicológico es vital. ujú. Qué importante esto que acaba de mencionar, porque nos permite comprender, bueno, como lo dice, ¿no? El niño está en el proceso del juego, ¿no? Y en realidad a veces es mucho más es el drama del adulto que del niño. Por eso dice el dicho, padres serenos crían hijos serenos, tranquilos, serenos, ¿no? Y esta capacidad de poderlo escuchar y a veces la vulnerabilidad con la que el padre puede ver al niño hace que éste también se encuentre débil, ¿no? Porque hay un proceso importante que es sostener al niño, sostenerlo y sí enseñarle de que es una situación muy adversa, muy dolorosa, pero que está ahí, el adulto está allí. Y conversábamos en otras sesiones con otros especialistas cómo hemos migrado, ¿no? Porque antes el acompañamiento, no había permiso para acompañar al niño en el proceso, ¿no? Entonces el niño tenía que pasar todo el proceso de quimioterapia solo. Hoy se permite que los padres estén al costado de los chicos y eso es un elemento importante, ¿no? Doctor, ¿cómo se produce este proceso de, de leucemias, un poco rompiendo mitos o un poco de los mitos? Usted hablaba hace un momento de las anemias, de estas anemias frecuentes que se pueden dar. Y muchas de las preguntas que recibimos en consulta tiene que ver con qué hice yo, sobre todo la madre, qué Sí. hice yo durante mi embarazo que de repente le generé este cáncer a mi hijo. Esa Ujú, es una sí, de las preguntas más frecuentes, ¿no? y recurrente Y sobre todo recurrentes. en el momento que nosotros le hacemos el diagnóstico, ¿no? Siempre,
siempre es tratar de buscar un culpable y lastimos, bueno, y de cierta forma, pues esto es adecuado porque en esta enfermedad no existe un culpable como tal. Son muchos los factores que pueden provocar que alguien tenga leucemia. Muchas veces nosotros le decimos a los niños, bueno, a los padres, que esto es una moneda al aire y esperemos que no caiga en nuestra cancha. Y si cae Ujú, en nuestra cancha, la tenemos que afrontar. La tenemos que afrontar, pero no podemos darnos por vencido, ¿no? Y por supuesto explicando a los padres y sacando este mito de que esta enfermedad es tan agresiva como pensamos que tiene, como pensamos que es, y que siempre todas es un pronóstico malo, ¿no? Todo es cáncer y sea casi siempre lo quieren relacionar a muerte y no necesariamente es así. así es. Como bien lo decía, como bien lo decía usted, en el momento de que los papás nos preguntan, siempre les decimos, pues, paz, existen varios factores, factores medioambientales, factores genéticos, existen factores, pues, infecciosos, existen varios factores de riesgo que podrían, aumentar el riesgo de que un niño tenga o no tenga la leucemia. Hay algunos sí que son, por ejemplo, genéticos, ¿sí? Sobre todo en los niños menores de 1 año, ya hay genes que están, pues, que están marcados ahí, que nos dan una predisposición. Algunas cromosomopatías, por ejemplo, como Noonan o como síndrome de Down, nos predisponen a un cierto tipo de leucemia por el hecho de que ya hay unos genes mutados para que nos predisponen a esta, pero en la mayoría de los casos, y en el común denominador de los casos, esta no tiene una causa como tal, no es algo que podamos evitar. El cáncer, o Ujú. sea, no, no El cáncer puedo, es multifactorial. definitivo. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer que pueda en realidad estar en mis manos en este momento, que se conozca, que yo pueda, hablamos de leucemia, ¿eh? Que Ujú, yo pueda hacer para evitarlo. ujú, Salvo, por supuesto, es tener pues, mis vacunas adecuadas, alimentarme de forma adecuada, no tener un buen estado físico, un buen estado emocional. Más que esto, lastimosamente, si es que así yo me pare de cabeza, si es que está en el destino, pues que tenga leucemia la tendré, ¿no? ujú, Y esto también es algo muy triste, pues, porque siempre los papás, a veces, muchas veces me dicen, pero doctor, es que hace 1 año mi niño tuvo anemia. Mi niño tuvo anemia y me dijeron que solo era por hierro, o hace 3 años mi niño hizo una infección y se le bajaron en ese momento las defensas, y yo le dije al pediatra que teníamos que estudiarlo porque eso no me parecía bien, y eso ha detonado que en este momento tenga la leucemia. No, eso no va por ahí. ujú, Hay tipos de leucemias, ¿no? Las agudas y las crónicas, y lo más frecuente en niños son las agudas. Y esto, como su nombre lo dice, la palabra aguda es que más de 3 meses no suelen tener los niños de enfermedad, porque ya están muy complicados o ya están con Diosito. Y nos damos ujú. muy tarde cuenta, ¿no? Porque esta es una enfermedad muy agresiva y muy rápida. Hoy puede estar ¿Cómo, bien. cómo es esta leucemia aguda? De repente podría entrar un poquito más al detalle, cuáles son los signos o con qué podemos Por llegar, supuesto. cómo detectar esta leucemia aguda. Por supuesto, o sea, hoy puedo estar muy bien, tranquilo, hoy mi niño puede estar perfecto y en cualquier momento, pues, mañana comenzar esta enfermedad. ¿Cómo se manifiestan los síntomas? Usualmente en las leucemias, palidez, pero ya la palidez es cuando ya la afectación en médula ósea está presente, que usualmente demora alguito más, ¿no? Anemias que no tienen un sentido, que nosotros llamamos anemias fantasmales, ¿no? Cansancio, sudoración profusa, niños que sudan de más, dolor que nos despierta en las noches. Y acá me gustaría tomar una pausa porque siempre consultan sobre esto. ¿Todos los dolores son un cáncer? Bueno, sucede que hay algo que se llama dolores de crecimiento, que nosotros los llamamos así. Y que las mamás suelen decir, doctor, le duelen sus huesitos. Y ese es un dolor que sobre todo está en las noches antes de dormir. Pero estos dolores de crecimiento son dolores musculares. Suele suceder que los niños juegan, hacen un día pues súper agitado, ¿no? Y llegan a la nochecita y se quejan de dolor. Y dicen, mamita, me duelen mis huesos, les tomamos un ratito, les damos tal vez un paracetamol y se quedan dormiditos y no pasa más nada. Y esos dolores, nosotros le decíamos a los huesitos, ¿no? Tienen la falsa creencia de que esos huesitos están creciendo, por eso está doliendo. Son dolores musculares. Es como si nosotros vamos al gimnasio, hacemos nuestros ejercicios y los músculos nos van a doler. Son esos dolores que no nos saben referir bien que son musculares, sino son más óseos. Pero esta característica del dolor, como ya bien les he dicho, suele ceder y no es frecuente y no es persistente en el tiempo. Y una de las mayores características es que no me tiene por qué despertar en las noches.
Mm, Si un dolor me despierta en las noches, no es un buen dolor. Es un dolor que me tiene que prender el foco a mí como médico pediatra, a mí como médico hematólogo pediatra, de que algo más está pasando ahí. Entonces ya sale del común denominador. Esta sudoración profusa, que, ok, estamos en verano, lo podemos tener, pero que ya va más allá. El hecho de que mi nene ya no quiere comer o me doy cuenta que está perdiendo peso. El hecho diagnósticos asociados, síntomas asociados. Así es, a esta enfermedad. ¿Qué más? Por ejemplo, que le comienzo a ver, giro la cabecita y de pronto veo un bultito, bultitos acá. O de pronto en la axila. Mamá, me duele, y le toco y siento como que una bolita en la ingle. Nos tiene que avisar que algo puede estar pasando. El hecho que de un momento a otro lo veo súper panzoncito a mi bebé. Muchas veces me llega, doctor, está con anemia, me han preocupado. Y yo lo veo panzón, doctor, pueden ser parásitos. Y uno ve, la hemoglobina está en 6 y uno le toca la pancita y el hígado está enorme, el vaso está grande, y por eso se ven más panzoncitos del usual. Entonces son cositas que nos pueden hacer prender el foco. Por favor, que no se entienda que si solo tiene alguna de estas cositas, ya es un cáncer. No, Ujú. que nos llame la atención a que debemos acudir con un experto, porque la mayoría de veces que hacemos y que hacen las mamás, tienen, por ejemplo, dolor y entro a San Google y San Google me dice cáncer. Tiene anemia, cáncer. San Google me dice Así tiene es, cáncer, tiene San más Google. y cáncer. Y las mamás llegan en un estrés que no tienes, y muchas veces no es nada, pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar Ujú. trascendiendo, O más o menos muchas así. veces lo dejo pasar y sí puede ser algo que pudo haberse detenido, ¿no? Que ocurre con mucha frecuencia realmente, sobre Sí, todo en las poblaciones vulnerables o de instrucción o un tema socioeconómico menor, suele ocurrir con más frecuencia que no hay tiempo para llevarlo al médico. Lo voy a llevar, ya lo voy a llevar, sí, pero es que tengo que trabajar, ¿quién me va a dar permiso para llevarlo? Estas alertas que son tan claves, que son tan importantes. Y usted hablaba sobre el tema de la fiebre y ese dolor que te levanta de la cama. ujú, Imagino por lo insoportable del dolor, ¿a ello se refiere? así es. Es que lo que pasa es que, bueno, más o menos para que me entiendan, a veces cuando comemos un pollito y le rompemos Mm, el huesito, ¿cierto que dentro del huesito hay sangre? ¿Cierto? ya, ujú, Eso se llama médula ósea. Todos los seres ujú, humanos tenemos y sobre todo todos. está dentro de los huesos largos y planos. Ahí se producen todas las células sanguíneas de nuestro cuerpo. Entonces, esta enfermedad de la leucemia es porque los precursores, ¿qué quiere decir? Los papás de estas células comienzan a tener errores en su multiplicación y se vuelven distintos, amorfos, malos, y comienzan a proliferar, es decir, a aumentarse en una cantidad estrepitosa. Y llegan a tal punto que la médula ya no está llena de células adecuadas, sino lleno de estas células y comienza a distender el huesito y duele. Y es un dolor que limita, es un dolor que impide hacer las actividades del día con día. Es un dolor que es característico, no es un dolor de crecimiento, pero amerita siempre una evaluación, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, también me llegan las mamás y llegan, doctor, primero comenzó con un dolor de huesos y lo llevé con el huesero, lo llevé con el curandero, Yo, primero, la fe es algo importante y la fe no se puede contradecir. No Claro, puedes ir contra la fe de una pero no persona. lo es todo y hay que Así tenerla es. con sabiduría. Así es. O sea, yo también les digo, mamita, porque me llegan a mis mamás que vienen o de la sierra o que están de aquí mismo y que tienen este tipo de creencias. Ok, les digo, mamá, no pasa nada. ¿Quieres llevarlo con el curandero? Que le recen, le soplen, le canten. No pasa absolutamente nada. Pero por favor, que no le den de tomar cosas, porque también me ha pasado que como esta es una enfermedad de la sangre, las defensas están bajas y yo estoy más predispuesto a cualquier cosa. Y me ha sucedido, porque me ha sucedido, que muchas veces les dan a tomar sangre de gorrioncito, de pecho amarillo o sangre del cuisito negro. Y por ahí hay que tener un poco de cuidado porque esto va con las defensas. ¿Qué pasa si yo como algo o tomo algo y esto está contaminado? Entonces siempre les pido, por favor, porque está bien, tenemos mucha fe a la iglesia, por supuesto que sí, la fe mueve montañas, la fe es nuestra amiga, la fe Claro que sí. hace creer en algo más, independientemente de a lo que yo le tenga fe, pero no dejar de lado la medicina. Los médicos de un tiempo acá
creo que somos vistos como, no, él lo hace por lucro, él Mm. solo quiere dinero, él me va a hacer daño y a veces cuando yo escucho eso, digo, por Dios, ¿qué ser humano puede estudiar en su vida para hacer daño? ¿Qué ser humano puede querer tratar niños y quererles hacer daño? Es que eso no, o sea, en mi cabeza no entra, pero Ujú. tenemos a veces esa concepción, ¿no? De que son malos. Y también la idea de que mi hijo, porque pasa, el hijo de la vecina entró, estaba bien, estaba tranquilo, estaba caminando, entró al hospital y murió. Claro, lo que pasa es que no saben qué había adentro. Y esa Así es es. una constante, por favor, señor, señora, que está viendo internamente. O sea, el cáncer es una de las enfermedades más silenciosas. Lo hemos hablado en otro programa como el cáncer de páncreas, que es el más silencioso de todos, ¿no? O sea, usted se ve bien todos los días en casa, porque ya se acostumbró a no escuchar a su cuerpo. Puede Ujú. estar excelente para usted y de pronto dice, pero fui al hospital y ahí me mataron o ahí me asesinaron a mi ser querido. No, lo que pasa es que pudo haber llegado a un colapso, ¿no? Entonces, eso también es importante. Qué bueno que lo mencione, doctor. Y sí, ¿no? Y no tiene, por ejemplo, hace poco tuve una mamita que su bebé se complicó con algo infeccioso y me decía, pero doctor, usted tiene la culpa, ustedes tienen la culpa, porque no se dieron cuenta. Mi hijita está mal y mi hijita entró caminando al hospital, sabiendo que la bebé tiene leucemia, tiene un cáncer, que mi hijita entró caminando, mi hijita por solo tiene la leucemia, después está sana. ¡Ah! Entonces, a veces escuchar eso, ¿no? Y obviamente que uno entiende. Uno Ujú. trata de entender porque, Parte del proceso de negación, ¿no? claro, claro, y aparte es el ser que más aman y que lo Mm, ven mal. Entonces, siempre es la naturaleza humana buscar culpables, mm. pero que crean que los médicos estamos en contra o hacemos simplemente cosas malas para hacerles daño. No, por favor, por lo menos, por lo menos los médicos que yo he conocido, he tenido la oportunidad de conocer, jamás harían algo así. No, 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 para mí no cabe en mi cabeza. Ujú. Y aquí es importante lo que usted menciona porque esta idea que tiene el familiar, el cuidador, que en este caso, en muchos de los casos es la mamá o el papá, ¿no? Le transmite esta angustia al niño, ¿no? Al adolescente, ¿no? Porque entendamos, cáncer infantil no se refiere netamente a un niño, ¿no? Sino también se está hablando de un adolescente. De repente ahí podría detallar un poquito más a qué se denomina un cáncer infantil, cuándo hablar de un cáncer infantil también. Ok, usualmente, dependiendo del servicio donde estemos, hay algunos hospitales que tratan hasta los 18 años. Usualmente, hasta los 23 años se usa el protocolo de la leucemia de los niños, sí, hasta los 23, pero dependiendo del hospital, pues hay algunos hospitales que solo hasta los 14 años es pediatría, después pasan al servicio de adolescentes o de medicina, ¿no? La leucemia del infante o la leucemia del lactante es aquella de menos de un año. Después viene la leucemia de la niñez y bueno, y conjunto como la leucemia como tal en la población pediátrica. Pero yo quiero tomar algo antes de irnos por otro lado, algo que tú has comentado, Sí, que es algo doctor. vital, ¿no? Que es que no es solo el niño el que está mal, es la Ujú, ¿no? Porque al final el niño ni cuenta, muchas veces ni cuenta se da que está ahí. Él está jugando con su tablet, con sus juguetitos y no pasa más, pero es la mamá. Y ahí es donde, por ejemplo, los pediatras que nos orgullecemos de serlo, tenemos una capacidad de dar esta información porque no solo tratamos con el niño, nosotros somos médico de la mamá, médico del papá y tenemos que darnos el tiempo, el coraje y el valor de llamar a las cosas por su nombre y ujú, saber y decirles de qué se trata esta enfermedad y cuán importante es la actitud que tomen los padres para el éxito de la enfermedad en el tratamiento de un niño. ujú. Porque personalmente lo que he podido ver es que hay mamás que tú les dices, señora, esto es, lloran, y por supuesto uno está con ellos, ¿no? Señora, este camino es, yo siempre les digo, esto es un camino que tenemos que recorrer juntos. Yo hago mi función como médico. Mi función como médico es
sacarme la mugre para buscar información, para darle lo mejor a él, buscar la mejor medicina que tengamos, darle en su momento oportuno, darme cuenta de todas las complicaciones que podrían cursar en el camino. Es mi chamba, ¿no? Leer bien sus exámenes, interpretarlos de forma adecuada. Pero es que no es solo mi trabajo, es un trabajo conjunto. Y hoy que tocábamos la campanita de todos los niños que están curando, que han pasado esta enfermedad, y ha sido una cosa maravillosa y hermosa en el hospital que nosotros podemos vivir, me doy cuenta que en realidad todo el trabajo, aparte de que los niños son unos guerrerazos, es de los papás. Porque ahí uno ve la diferencia en el éxito del tratamiento de un niño. Si es que, por ejemplo, la mamá es una mamá que, ok, doctor, pero juntos lo sacamos adelante. Es una mamá que va y le dice, hijito, es solo un piquete, porque vienen piquetes, y vienen muchos piquetes. Hijito, que te van a ayudar, que es por tu bien, que, papito, esto es para que tú estés fuerte, que vamos alegría jugando, que están muy atentas a cómo come, a cómo hace la popó, y que y te dan, doctor, mire, ha pasado esto, doctor, mire, y nosotros Que es vamos vital, que es vital. y me lo tienen todo el tiempo, pero, o sea, y se hace fácil el tratamiento. Pero también tengo mamás que no, se me tumban y a veces yo les tengo que decir, mamá, por favor, cambia con el papá, cambia con algún familiar hasta que tú te sientas bien, hasta que tú recibas ayuda. ¿Por qué? Porque me estás deprimiendo a mi niña. Porque el niño no se entera, pero si ve todos los días llorar a una mamá, si ve todos los días abrazarlo, hijito, yo te quiero, no te vas a morir. O sea, ya el niño comienza a sentir que tiene algo que está mal, ¿no? Entonces ahí, eso es Y vital. que es culpable, porque aquí también se genera otro punto importante, que es culpable del dolor de la mamá. Entonces dices, mamá, ya no voy a ser un niño malo, porque ha surgido ese comentario, lo he escuchado, un niño. Ya no voy a ser un niño malo para que yo te haga sufrir, ¿no? ¿Por qué lloras? Porque estoy enfermo, yo voy a estar sano para que no sufras. Entonces, miren este juego, ¿no? Tan importante como usted menciona. Sí, no, no, eso para mí es fundamental y créeme, nos ayuda un montón al tratamiento. Es un trabajo conjunto, es el bebé, es un guerrerazo, es la mamá y el papá, porque también a veces, bueno, no sé en el Perú, pues tal vez porque somos un país más machista, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay persona más importante en la vida de un niño que una mamá. Ujú. Personalmente yo lo considero así, tal vez esté en un error, pero el papá también tiene que estar ahí. Muchas Juega veces un el papá papel. en la luna, desinformado, a veces hacen el cambio. Señor, ¿cómo está su bebé? Mi esposa no me ha dicho. Y usted, "Ah, no, señor, ¿en qué está su bebé? ¿Se acuerda qué quimioterapia recibió? No, mi esposa es la que sabe". Y uno dice, no, papá. Entonces ahí ya tiene que llamar la atención. O sea, no es la mamá y el bebé, es la familia. Es la familia contra esta enfermedad. Yo siempre les digo, paz, yo les cuento lo que va a pasar, les cuento qué riesgos tiene, qué posibles complicaciones tiene, pero es que yo tengo que conocer a qué me enfrento, yo tengo que saber contra quién me enfrento para ir con el polo y el pecho desnudo y decir, ok, aquí estoy y nos vamos con todo. Porque no puedo ser un cobarde y simplemente dejarme ganar por la enfermedad, porque no lo soy y porque juntos podemos lograrlo, porque hay, o sea, historias de éxito de esta enfermedad. ¿Saben? Entonces, yo creo eso. Y bueno, y en la parte de los adolescentes es mucho más complejo. Mm. Es mucho más complejo. Y ahí les soy muy honesto. Y yo creo que ahí bueno, antes de irme a los adolescentes, el punto de psicología, de la psiquiatría es más que importante. Por lo menos en los hospitales donde yo tengo la oportunidad de trabajar, trabajamos de la mano de psicología de forma diaria. El psicólogo es el mejor amigo de la mamá, del bebé, o sea, y es que tiene que ser así. La psicología pasa visita básicamente interdiario a los pacientes, porque es que ese es el soporte, y no solo los niños, sino el acompañante, ¿no? Para eso. Y eso, por ejemplo, es un poco más difícil ya en la adolescencia, porque en la adolescencia ya tengo un poco más de concepción de enfermedad. Sí, hay mayor conciencia y por ende mayor rabia, enojo por lo que está ocurriendo, la frustración se concentra y esta frustración, si no ha habido un adecuado manejo o educación de la emoción, pues esto colapsa, ¿no? Y si en ello también se reduce a una situación familiar no favorable, todo se termina colapsando en total, ¿no?
Así es, sí, ¿no? Y es complejo, pero te quería comentar que, por ejemplo, las veces que he dado esta información, será porque esta información no se da rápido, ¿no? A veces los médicos tenemos también tantos pacientes que ver, pero creo que cuando damos este tipo de noticias, deberíamos, y a partir de ahora hay que tratar de hacer, bueno, me comprometo a hacer eso, siempre estar de la mano de un psicólogo, de un experto en cómo dar Ujú. este tipo de noticias, ¿no? Porque muchas veces, El muchos. arte de dar las malas noticias. Sí, y muchos médicos son fríos, ¿no? Tiene leucemia, hay que hacer esto, esto, se va. Y no le hablaste al niño y no le preguntaste qué dudas tiene al adolescente y no le preguntaste, o sea, ellos les dicen cáncer y lo primero, por ejemplo, que me dicen mis niñas o mis adolescentes es, doctor, ¿y se me va a caer el pelo? Y ahí obviamente yo les digo, por supuesto que se te va a caer el pelo, hijita, pero probablemente te crezca un pelo más lindo, que sea de un color más bonito, que te va a gustar, que esto, que el otro. Doctor, ¿y voy a poder seguir en la universidad? Claro que vas a poder seguir en la universidad, que acá hay mucha ayuda, que podemos seguir. O sea, son miedos que a veces ellos. Naturales, esperados. Exacto, y ellos callan, porque a veces les parece tonto preguntarlos, a veces no quieren preguntarlos, o es eso que los atormenta, que si yo no se los pregunto, si yo no les digo o yo no les cuento esto, se quedan callados y se quedan con ese temor, y se quedan con ese temor. Entonces, por ejemplo, para dar esta noticia a un adolescente, particularmente, y yo creo que también algunos de los colegas lo hacen, sobre todo los pediátricos, que tenemos como que ese feeling más por el niño, ¿no? Porque todavía es un ser que está creciendo, un ser que todavía no entiende las cosas bien, un ser que no tiene esa personalidad todavía bien marcada. Entonces, creo que por lo menos yo me demoro una hora y media en darle esta noticia a un bebé, a un adolescente, a un familiar de los adolescentes, porque hay muchas preguntas, hay muchas preguntas, hay muchos, ¿qué va a pasar? Hay mucho miedo, un temor a la muerte. Entonces, es complejo, pero por favor, o sea, todos podemos, creo, superar estas cosas, ¿no? Y Ujú. de la mano de la fe y de la mano de la medicina y de la ciencia podemos salir adelante. Doctor, justo me hacían la pregunta por interno. eh, ¿Cuál sería los tratamientos? Bueno, sabemos de alguna manera algunos tratamientos, pero de repente para las personas que se conectan por primera vez o que no tienen mucho conocimiento, ¿cuáles son los tratamientos esperados o más, más Usados. frecuentes, ¿no? Más frecuentes frente a una leucemia, a un trastorno de este tipo, ¿no? Sí, vamos a hablar de lo más frecuente porque hay muchos tipos de leucemia. Ujú, L- entre leucemia y leucemia se usan distintas quimioterapias. Hay algunas particularidades de la leucemia que creo que no sería prudente entrar en detalle. ujú, Pero hay que saber que nosotros damos quimioterapia con protocolos. Va a ujú, depender de la institución donde yo esté, qué protocolo utilice. Sí, no todos los protocolos son iguales. Por eso es que muchas veces hay diferencia entre los que usa, por ejemplo, San Borja, los que usa INEM, ¿no? Que son, por ejemplo, los centros más grandes del Ministerio de Salud que puede utilizar. ujú, ¿Hay diferencias? Sí. ¿Uno es mejor que otro? En realidad eso es muy debatible. Hay evidencia por la cual los médicos, por ejemplo, de San Borja deciden por un protocolo, hay evidencia por los cuales los médicos del INEM deciden por otro. Hay peculiaridades en sus pacientes por las cuales uno decide el otro. Entonces, muchas veces se individualiza institucionalmente de acuerdo a las capacidades resolutivas que yo tengo y por supuesto también se va a terminar, independientemente de la institución en la que esté, dependiendo de la respuesta, de la fragilidad del paciente o de las características del paciente, inclusive se individualiza la quimioterapia del paciente. Entonces, ujú. ¿por qué digo esto? Porque muchas veces la mamá dice, doctor, pero él que debutó con mi hijito está recibiendo otra medicina. ¿Por qué no Exacto, la misma medicina a mi bebé? ¿No? Entonces, los seres humanos no somos ni no siquiera, son iguales. no somos parecidos. Podemos tener la misma edad, podemos tener la misma enfermedad, pero yo responder y comportarme totalmente distinto con el mismo tratamiento que el otro paciente. Entonces, no nos comparemos. No nos comparemos con eso. Pero usualmente es quimioterapia. Más o menos, para que se den una idea, el tratamiento es de 2 a 3 años. Los primeros 6, 7 meses se dan quimioterapias hospitalizadas y los 2 últimos años se dan solo terapia bioral, ¿no? Ujú, Con operaciones para vigilar cómo estamos y shalala, ¿no? La primera parte, sobre todo cuando nosotros diagnosticamos, que nosotros llamamos inducción, es la parte más riesgosa, la más peligrosa, porque suelen sobre todo llegar los niños más dañados, entre comillas, porque
la mayoría de niños que nosotros recibimos es porque tienen un tiempo de enfermedad muy larvado, tal vez sin diagnosticar mucho tiempo antes. Entonces nos llegan muy complejos, sobre todo en el Ministerio de Salud, no tanto en el salud, por lo poco que he podido ver, porque tengo la oportunidad de trabajar en ambos sitios. Entonces, ah, más o menos va por ahí, pero es quimioterapia. El trasplante de médula ósea se puede ofrecer, no se ofrece a todos, porque tampoco no es que en un tipo de pacientes no es que el trasplante sea 1000 veces mejor que la quimioterapia. En realidad, en algunos pacientes el trasplante es igual de efectivo que la quimioterapia. En otros tipos de pacientes ya sabemos que si no van a trasplante, la enfermedad va a recaer. Entonces, somos agresivos en la quimioterapia para pasarlos al trasplante, por supuesto, y también va a depender del donante que nosotros tengamos para nosotros elegir o quimioterapia nada más o trasplante. Entonces se individualiza, no se comparen, no comparen lo que están dando a otros niños, y por qué este niño fue a trasplante, y por qué el mío no, o por qué el mío está yendo a trasplante y el de él no, o por qué a mí me dan este protocolo de terapia y a él no. Entonces no los traten de comparar porque nosotros individualizamos de acuerdo al paciente. Ujú. Eso es muy importante lo que acaba de mencionar, porque es verdad, es una realidad que a veces las personas hacen este comparativo, mi sobrino, mi primo hizo esto, y en base a ese comparativo hacen sus sugerencias. Tienes que comer esto, tienes que hacer esto, y es importante identificar esto que usted menciona, que cada persona es un ente propio, único, un individuo único, ¿no? Entonces, por ende, el protocolo que va a utilizar esto. El tema de la radioterapia es un elemento que acompaña este tratamiento o no es Sí, usado o en qué frecuencia se utiliza. lo es, pero también para pacientes individualizados. No Ujú, todos los pacientes entran a radioterapia, sobre todo los ujú, pacientes que tienen infiltración del sistema nervioso central muchas veces, o lesiones en un órgano como por ejemplo un hueso, o pacientes que por ejemplo tengan algún tipo de acondicionamiento para pasar al trasplante e iniciar radioterapia, pero no todos ujú, pasan a radioterapia y no todos deben pasar por radioterapia, todo tiene su indicación. ujú. Ahora, dentro del tratamiento, ¿qué elementos usted considera que son? Hemos hablado del aspecto emocional del cuidador frente a esta situación. Pero, ¿qué aspectos se debe de tener en cuenta, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el tema de la quimioterapia, que a veces las personas todavía no logran entender, en muchos de los casos no se logra entender, como usted decía hace un momento, o a veces ni siquiera preguntamos de qué se va a tratar lo que voy a recibir de medicación y exponemos, ¿no? Entender de que la quimioterapia es un tratamiento que te baja las defensas porque se va a llevarse todo lo bueno y se va a llevar también lo no tan bueno, ¿no? Entonces, bajan las defensas, cuando estamos hablando de una leucemia que ya de por sí está con la defensa baja, una quimioterapia se lleva sus defensas, ¿qué se debe de tener en cuenta con los niños en cuanto a la exposición, si están en casa, en los cuidados, qué se debería considerar, doctor? Importante la pregunta, porque otra vez, esta es una enfermedad que afecta a las defensas de nuestro cuerpo. Hay células especializadas que se llaman neutrófilos, sin dejar de restarles importancia a los linfocitos y a los monocitos, que son cosas que nosotros vemos en el hemograma. Pero vamos a hablar de los neutrófilos, que son como que los francotiradores de la médula ósea. Ellos ven una bacteria y ¡pum! A matar. Ellos de frente van a matar. Son Ujú, nuestros espadachines, ¿sale? Y esos son los que nos van a ayudar contra pues las infecciones, sobre todo bacterias, las que requieren antibióticos. Entonces, es un niño que no tiene, o puede ser que los tenga en número, pero por la quimioterapia ya funcionan mal. Nosotros llamamos neutropenia, es neutrófilos bajos. Y neutropenia ujú. funcional es Están un ahí medio neutrófilo, temblados, temblados, medio pero atontados. medio sonsos, son neutrófilos soncitos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una mamá que ustedes saben que en las unidades de hospitalización que tenemos pacientes oncológicos, la higiene, pero es vital, o sea, nadie toca a un niño si no se lavó 20 veces la mano, desinfectamos todo, que la comida es súper cuidadosa con ellos, les damos algunas cosas, y muchas veces los niños no quieren comer, pues, ¿no? ¿Y qué pasa si llega esa mamá que le cuentas todo lo que puede pasar y me ha tocado? Y de Y pronto, pasa, y mucho, y mucho, lamentablemente. y de pronto, escondidas, mete un pollito a la brasa. Y encima con todas sus cremas. Olvide, no tienes idea. Tristemente, ¿cuántos niños van a la UCI por eso? ¿No? Claro, Terminan en de cuidados sí. intensivos.
o cuántos niños se me han ido porque la mamá les trajo, por ejemplo, la última vez que se me fue un bebé, la mamá le trajo agua de coco, porque quería agua de coco. Partieron el coco, media hora de camino hasta llevar al hospital. O sea, ya estaba el coco abierto con su cañita. ¿Qué diablos habrá entrado ahí? Tomó. El niño estaba totalmente pancitopénico, es decir, post-quimioterapia sin ninguna defensa. Y le dio una enteritis neutropénica brutal y se terminó llevando a mi bebé. Entonces, eso, el cuidado, el cuidado. Uy, yo siempre le digo a mis mamás, a ver, mamá, ok, entramos a esta enfermedad, uñas cortas, porque el primer sitio donde se guardan todas estas cosas es en las uñas. Uñas bien cortas y bien limpias. Nos lavamos las manos. Y les digo también, por favor, nadie me toca a mi niño si es que tú no has visto que se ha lavado la mano. Así sea el médico, así sea la enfermera, así sea el personal técnico, el primo, el tío, quien esté ahí. Entonces, por favor, se lavan la mano. Otra cosa, los celulares. O sea, yo voy al baño con el celular, estoy viendo, estoy roleando mientras hago popó, me limpio, y agarro el celular sin haberme lavado la mano, lo dejo encima de un lugar y voy a mi cama y me siento y me echo con el celular. No. O le doy a mi hijo después de ir Para al que baño, juegue. hago a que juegue. No, olvídense. Entonces, por ahí, por ejemplo, el celular es la cosa más sucia que existe, ¿no? Entonces, Claro siempre que les digo, sí. le vas a dar el celular, que no soy partidario de dar el celular, personalmente, y sobre todo a Ujú, niños pequeñitos, pero claro. entiendo por qué pues, estamos haciendo estas cosas. Bueno, tal vez todo no es blanco y negro, ¿no? Todo tiene bemoles. Entonces, ok, se puede aceptar, pero por favor, desinfectenlo mañana, tarde y noche. ¿No? Los peluches, muchas mamás me llevan muchos peluches, los llenan de almohadas o de su frazadita que quieren, y el peluche pues está recontraviado, cochino, pero es que es su peluche favorito. No, los juguetes, le traen pues los juguetes con los que ha jugado en la tierra, que en el parque, que en el patio, y ustedes saben que los niños se agarran y de pronto se llevan algo a la boca, o que les dan de comer y lo tocan y se infectan. La comida, como ya les dije, la mamá les mete comida porque no los quiere ver sufrir, porque sienten que algo le quieren dar por engreírlo y se me complica. El hecho de que mi bebé no haga popó, no avise al doctor, es importante. Revisar el potito siempre, por ejemplo. Una herida en el potito, es un dolor de cabeza para nosotros, es un dolor de Claro, cabeza. claro, porque no es cualquier herida, es una llaga que se convierte, que se puede incluso contaminar Mm, aún más, ¿no? sí, Infectar y claro. hacer hasta puede hacer una fiebre, así de fuerte puede ser. Si usted nos Sí, está viendo, así de grave puede ser, porque como nosotros tenemos cuando tenemos las defensas, normal, estornudar nos parece natural, estornudar y que nada nos va a pasar, porque estamos con las defensas al tope, vamos a decir, ¿no? Bueno, no tan al tope, pero bueno, por lo menos estamos bien. Pero cuando una persona está pasando por un proceso de quimioterapia, esas defensas, como acaba de decir el doctor, se van al piso, perdón. Entonces, inevitablemente, si se van al piso, quiere decir que no hay estos soldaditos defendiendo. Por lo tanto, es eminente que va a correr, atacar y convertir en una situación que puede agravar, incluso puede detener el tratamiento, ¿no? sí. Entonces, disminuir incluso la probabilidad con la que se espera cumplir con el esquema. Mm, Esto es algo muy real, ocurre con el paciente adulto, ocurre con el paciente, con el cerezo adulto, con el cerezo como nosotros lo llamamos, ocurre con mucha frecuencia y es mucho de esto, es que tengo que ir a trabajar, es que tengo que hacer mis cosas, es que si yo no hago mis cosas, ¿quién las va a hacer? Pero no tomamos en cuenta que por un lado estoy invirtiendo un cuidado y por el otro lado estoy destrozando el cuidado, ¿no? Entonces es clave, doctor. sí. Qué bueno que habla esto sobre los cuidados que se debe de tener. Y en cuanto a la alimentación, ¿hay algún alimento que usted recomiende, que considere que podría fortalecer, que es algo que ocurre mucho en las leucemias? Los alimentos, los famosos cuyes, sangre de cuy, he escuchado, ¿qué más he escuchado?
el vaso, pero para un niño no, un vaso no es tan fuerte. Yo sé que hay niños que crecen con ello. ¿Qué alimentos son los recomendables para ayudar a aportar un poco más en este tratamiento? Mira, como buen arequipeño siempre voy a estar a favor del cuisito, pero no, o sea, es que un error en la concepción que yo creo que nosotros somos conscientes, pero tratamos de cegar. ¿A qué me voy? Yo puedo decirte, ok, el cuy es, vamos a hablar del cuy, vamos a poner un ejemplo del cuy porque arequipeño. Vamos a darle cuy a mi bebé, ok, porque el cuy es bueno, que tiene muchas vitaminas y shalala. Pero cuando yo entiendo que un alimento, por más bueno que sea, si yo lo doy todos los días, me va a hacer daño, estoy bien. Cuando yo entiendo que en la variedad de la alimentación esté el éxito del tratamiento, estoy bien. Pero si yo colijo, deduzco, supongo, que simplemente porque San Google, la mamá, la abuelita, la vecina, o entré a una página de Pedrito me contó, o qué sé yo, y veo que un alimento, y comienzo a darle ese alimento mañana, tarde y noche, no. ¿Por qué? Porque lo que es bueno con un alimento y lo que las vitaminas, porque vamos a hablar del pescado y la carne, ¿va? Entonces, por ejemplo, la carne roja puede ser que tenga mucho hierro, mucha hemoglobina, pues, ¿no? Del grupo hemo y shalala, que una proteína adecuada, pero no tiene, por ejemplo, los omegas del pescadito. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy hierro para que la sangre se mejore? Porque tiene harto hierro. Entonces le doy carne, 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 le voy a hacer un daño. ¿Por qué? Porque mucho ácido úrico y shalala. Hay otras mamás que dicen, no, no carne roja, se la quitan. Y solo pollo. O sea, literal, a veces a mis bebés lo único que les falta es que les hagan plumitas, porque los llenan de Mm, pollo mañana tarde. Eso está mal. Entonces, la variedad, porque lo que tiene mucho uno, tiene poco también. Y el otro viceversa. Lo que este, por ejemplo, tiene mucho hierro, probablemente ese alimento no tenga. Y este que no tiene omegas, este lo tiene. Entonces, ¿qué yo necesito? Variedad. Cuando yo entiendo eso, lo entendí todo. Cuando yo entiendo que un alimento, por más bueno que sea, no se puede dar todos los días, entendí todo. Lo entendí. O sea, nosotros somos lo que comemos. Literal, somos lo que comemos. ujú, Y cuando comemos mal, nos pasan estas cosas. ujú, Sangre, hígado, vísceras en un niño con leucemia, mucho cuidado, porque tienen mucho hierro. Y lo que sucede es que en esta enfermedad, porque la médula ósea está malita, no produce como debería producir la hemoglobina. No porque no le tengan hierro, es simplemente porque la médula no produce y nosotros a ellos les transfundimos sangre. Y cada vez que yo le transfundo sangre, no solo le paso glóbulos rojos, sino le paso el hierro de esos glóbulos rojos. Así es que créanme que sangre, que hierro tienen y demás. No necesitan una fuente extra, a menos que yo valore y diga, ok, tiene una cinética de hierro súper mala y ahí trata. Pero usualmente eso no pasa en nuestros. Y no es por una carencia, es porque la fábrica está malita, no es porque le falte algo, ¿sale? mm. Porque quiere curar la leucemia con alimentos. Y ahí hay que tener cuidado. Y también de quién escucho la información. Bueno, voy a comentarlo porque creo que es prudente. Ya van tres mamás que en la clínica, le comento, estimada doctora, no voy a decir nombres, pero hay un charlatán que habla de una nutrición genética y no tienen idea de cómo están tratando a mis niños. O sea, es el tercer niño que llega con hemoglobina de 5,6 de 6 porque no se deben comer carnes rojas para él, porque no hay que dar suplementación con hierro porque es tóxico, porque eso no es natural, que pura verdura, o sea, desinforman totalmente. Y, y usted los ve y puedo compartir tal vez porque he pedido que las madres de estos tres niños denuncien a esta persona, porque, o sea, así como ellos tres cayeron y son personas, y es más, son mujeres que tienen un alto estándar académico, o sea, no es cualquiera, pero es que el detalle es que el hombre este es súper popular en redes sociales, que es como que él se publica como la eminencia de la nutrición genética aquí, o sea, y no tienen idea de todo el daño que les hacen. No tienen Ujú, idea de todo el daño que les hacen. Y también hay mucha gente, lastimosamente, afuera, que les ofrece el oro y el moro a nuestros niños con leucemia. Cuando un padre escucha que su niño tiene cáncer, va a buscar
las mil y un maneras posibles de, de tratar de ayudar con alimentos, con cosas así, y encuentra a cada fascineroso por la calle, a cada delincuente muchas veces por la calle que trata de ver simplemente la desesperación y usarla como una fuente de ganancias para ellos. Y así es que mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, revise información, información académica, no, no por, yo puedo poner, por Dios, que tengo premios Nobel en mi Instagram y no por eso las tengo. Revisen que las tenga, que tenga esas credenciales. O Claro. sea, doctora, usted ni yo hemos estudiado tanto para hacer daño. O sea, y lo peor es que, no, por ejemplo, la terapia psicológica no la buscan con usted, la buscan con la que hace el Con los mantra, coach, por favor, o sea, con los coach. Con los entiende mi coach un frustración. coach que ha estudiado, que yo no, porque hay coach y coach, hay personas que realmente no puedo decir que todos, pero ¿Mm? hay personas que lamentablemente piensan que decirle a alguien, tú puedes, vamos, sigue adelante, está en tu mente, tienes que decodificar de tu mente. No, no. Si fuera así tan fácil, todo el mundo cambiaría, pues, ¿no? Es un proceso del cambio, ¿no? Es Claro, un proceso de claro. revolución ahí para transformar algo ahí adentro. Pero Sí, sí, sí. es cierto, dentro de este proceso. Y doctor, aquí también un poco la pregunta es justo lo que usted hablaba con respecto a la alimentación, en el cuidado. También hay alimentos en los que se recomienda, por ejemplo, estas leches, se me fue el nombre en este momento. ¿Fórmulas poliméricas? Sí, no creo que se llama Ensure, algo así, Ensure, Ensure. Pediasure, sí, ok. Pediasure, todos estos elementos realmente científicamente podrían ser un aporte para los niños con este diagnóstico. Sí, Podría no en ser. todos, no en todos, pero sí. O sea, es que todo tiene una indicación, todo tiene un porqué y el absoluto, el todos deben usarlo y el ninguno debe usarlo, eso no existe. Todo tiene Ujú. una indicación, siempre, siempre. Ok, puede haber Niño con una, leucemia, ahí podrían de alguna manera acoplarse dependiendo sí, o la sea, necesidad. un niño con leucemia que se alimente bien, o sea, no tiene por qué recibir nada. Pero si tengo el contexto de un niño que me viene de por sí con un marasmo, un kwashiorkor, que ya no se llaman así, pero algunos siguen usando esos términos, con una desnutrición calórico-proteica, si yo tengo un niño que no me está alimentando, que no quiere tolerar, o porque no puede, o porque no quiere, o hay mil y un razones por las cuales no puede ingerir estos alimentos, probablemente estas soluciones poliméricas que nosotros podemos ofrecer les vayan a ayudar. Pero si un Ujú. niño no come bien, o sea, ¿para qué? No tiene ningún, es demasiado absoluto, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Ujú. Ujú. Ok, doctor, y en los estudios genéticos, este estudio de la oncología molecular que está con toda, en muchos de los casos hay padres, como usted dice, que de repente tienen la posibilidad de ir, investigar, averiguar. ¿Podría ser, hay estudios que avalen en este momento dentro de la leucemia infantil en estos procesos? ¿Cómo están los estudios en cuanto a ello? Sí, en verdad no hay un protocolo que se rija como tal a un estudio de algo que nosotros, que usualmente usamos NGS, ¿sale? Next Mm, Generation Sequencing, que es como que detectar mutaciones puntuales en el genoma de un paciente para mutaciones asociadas a tal o cual enfermedad. Sí, te ayuda un montón. Ayuda sí. un montón sobre todo para ver el riesgo, la posibilidad que el paciente requiera un trasplante. Lo que pasa es que es de la medicina nueva, ¿no? Esta es la medicina actual, la medicina del futuro que y algunos institutos, como San Borja, por ejemplo, estuvo haciendo, y que sí son un antes y un después en la medicina, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero tampoco nos sintamos mal si no los podemos conseguir, Claro. no Pero es sentirnos, importante abrir la ventana a que hay un paso adelante, ¿no? Y sobre sí. todo no quedarnos con la respuesta o con el que yo no tengo en este momento. O sea, de repente algo puedo hacer desde donde estoy, algo se puede hacer, ¿no? Algo que, Importante entender. sí, algo que muchas veces nosotros omitimos, ignoramos es, nosotros no les decimos algunas cosas a los familiares porque nos pueden ayudar, porque decimos, no, ¿cómo va a gastar? Pobrecito. ¿No? Pero después uno analiza en retrospectiva y dice, pero Claro. es que si mi hijo y yo no tuviera lo que no tuviera, o sea, yo hago mis actividades, pido ayuda, veo la forma, pero
pero si es para mi hijo, lo voy a conseguir. Entonces, ¿por qué no darles la oportunidad de ellos decidir si pueden o no pueden? ¿Por qué yo, como médico, asumir ese libre albedrío de los papás? Yo les tengo que decir, esto me puede ayudar. Si ustedes tienen las capacidades y no, eso no se trata de endeudarse, ¿no? De vender un riñón para hacer. Si tengo las posibilidades, si es que hay gente que me puede ayudar, adelante, go for it, porque me va a ayudar a mí para tratar a tu bebé, ¿no? Entonces, pero quien tiene que decirlo es ellos, no los médicos. Y a veces nosotros omitimos información porque prejuzgamos muchas veces a los pacientes, ¿no? Ujú. Entonces, no, no está bien. Qué interesante lo que acaba de mencionar, porque tiene que ver mucho con respetar la dignidad del otro, ¿no? Respetar la dignidad del otro y eh, sentir que es pobre, pobre de espíritu, pobre de dinero, uno puede ser pobre de muchas formas, y no ver, o sea, el otro lado de la dignidad y el respeto a la vida misma, ¿no? Y que sí es importante, si no existe el pobrecito, ¿no? El Y pobrecito es creer, cuando yo digo la palabra pobrecito, estoy pensando que no eres capaz. Estoy mirando más allá, estoy mirando solo por encima, no por realmente las circunstancias. Y aquí, un poco para ir cerrando la idea, doctor, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál debería ser o cuál sería la recomendación para trabajar, para disminuir, para poder reducir este índice que cada vez es mayor es el pronóstico de poder ser, de obtener mejor dicho, mejores resultados, pero aún todavía, como usted decía al inicio de nuestra conversación, todavía estamos muy por atrás. ¿Qué podemos hacer nosotros, esas personas que están escuchando en este momento o que van a escuchar después? Claro. Bueno, desde la banda médica, pues por supuesto, tratar de siempre hacer todo lo mejor que podamos para el paciente, ¿no? Tratar de informarnos, tratar de exigir a nuestras autoridades que traigan mejor medicación, calidad en la medicación, efectividad, o sea, pues no es simplemente traer el producto más barato y ya, por favor, o sea, hay que traer un producto que traiga estudios y nosotros como médicos reclamar esto, ¿no? Desde el punto de vista, tal vez, bueno, esto es de los especialistas o subespecialistas que vemos esta patología, pero desde el punto de vista, por ejemplo, pediátrico, que los pediatras nos interesemos más en el cáncer, que le prestemos más atención, que estemos detrás de ello, porque si los pediatras no lo pensamos, no se nos va a cruzar por la cabeza y ni cuenta nos vamos a dar. Entonces es súper importante. Y de parte de los padres, saber a quién escuchamos. Saber que, ok, las redes sociales nos han ayudado un montón, pero saber qué temas puedo buscar en redes sociales y a quién escuchar a redes sociales en ciertos temas. O sea, yo no les voy a venir a hablar de belleza, ¿sabes? Ujú, Tampoco no pidan que otras personas o no busquen información en otras personas sobre cáncer, leucemia, apoyo psicológico y cosas, en personas que no son profesionales y que no están formadas para eso. Entonces, tengo ujú. que saber a quién escuchar, tengo que saber en quién confiar, ¿no? Eso. Y por último, estar siempre atentos, no automedicar. A veces yo les digo a los papás, bueno, ya, ustedes mediquen, ustedes también, ya, no pasa nada, pero no me toquen a mis hijos. O sea, no, son muy chiquitos. No, ustedes métanse el Racumín si quieren, pero no me toquen a mis bebés. O sea, un bebé no puede ser tocado por alguien que no sea un pediatra, no por la farmacia, no por alguien que ni siquiera tocó, revisó o examinó o vio al bebé y que les diga, no, dele mañana, tarde y noche santa pastillita y se acabó a la dosis que se le ocurra. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, estar muy atentos, buscar información de primera mano y si es que hay algo, y crean en su instinto, si es que hay algo que les llama la atención, porque no hay ser humano que conozca más a un niño que la mamá o el papá. Es que no hay, no existe. Entonces, cuando hay algo que cambie, que sea distinto, que les llame la atención, Estar acudan atentos. siempre, ojos vigilantes. Ujú. Es que hay que estar atentos, ¿no? Y considerar que no es que que te vuelvas una persona, porque he escuchado en algunas personas esto, es que estás atrayendo la enfermedad, es que si tú hablas así, es que no, hay que estar atentos porque el estar atentos nos va a hacer personas que conozcamos nuestro cuerpo y nos va a ayudar a tener un mejor pronóstico de vida, ¿no?
hoy en día el cáncer ya no es sinónimo de muerte, pero también requiere de un trabajo personalizado de cada individuo por tomar conciencia del valor de la salud y trabajar en la prevención, ¿no? Y en el caso de los niños, pues somos los adultos quienes debemos estar atentos a cualquier otra situación, ¿no? Que podría darse. Y antes de finalizar, doctor, antes de dar un cierre, quisiera invitar a las personas que si tienen alguna pregunta que quieran dejarle al doctor o que quieran conversar o alguna pregunta. Bueno, doctor, acá le han dicho, Ángela Maruri le dice el mejor doctor, le dice el mejor doctor. Gracias, Ángela, creo del club Ay, de fans, doctor. Joyce Atoche nos dice, gracias por sus enseñanzas, doctor Campano. ay, Miriam Limper nos dice buenas noches, gracias Miriam por acompañarnos. Hilda Colchado nos dice un importante tema. Pablo Salinas nos dice súper interesante, muy buenos consejos e información para todos. Gracias, doctor William. Raquel del Solar nos dice muy buena información, doctor William. Realmente yo creo que sí, yo creo que hoy día ha sido más allá del contenido de la exposición, del diálogo que hemos establecido hoy día, creo que lo rico ha sido poder tener en cuenta este diálogo tan ameno, tan desde la mirada infantil, tan de abajo, tan de ese punto quiebre que tenemos que conversar y volver a nuestra niñez, sentirnos niños, jugar como niños y también conectarnos con esta niñez que está también dentro de nosotros. Y quiero, antes de finalizar, quiero invitarlos a ver esta intro. Recuerden que el 26, lunes 26 de febrero, este lunes 26, están aperturándose nuestros grupos de apoyo mutuo, nuestros grupos de ayuda mutua. Es Floreciendo entre Cerezos y para ello le voy a pedir un minuto, doctor, para poder compartir un poco acerca de nuestro programa. Aquí está. Creo que ya está. Hola, ¿sabías que a lo largo de las distintas etapas de nuestra vida transitamos por una serie de procesos de cambio que muchas veces pueden ser percibidos como una pérdida y esta nos puede también generar un dolor, tales como el término de una relación, la pérdida de un empleo, el cambio de una residencia, la pérdida de un ser querido o incluso pérdida de nuestra propia salud, entre otros. Por esta razón, a través de nuestro programa de acompañamiento desde el Jardín de los Cerezos, queremos invitarte a participar de este nuevo espacio pensado y creado para ti. Nuestros grupos de apoyo mutuo, conocidos también como grupos de duelo oncológico. Y es así que te traemos y presentamos Floreciendo entre Cerezos, en la modalidad virtual, dirigido a todas las personas que se encuentran afrontando un cáncer, así como a sus cuidadores y familiares. Conoce un poco más de Floreciendo entre Cerezos. Entonces ya lo saben, si estás transitando un cáncer o eres superviviente o has perdido a un ser querido en base a un cáncer o eres cuidador, inscríbete a Floreciendo entre Cerezos. Puedes encontrar el link de inscripción dentro de la página desde el Jardín de los Cerezos. Puedes ir buscando los posts, ahí está este enlace, busca, conéctate, inscríbete. Si no puedes recibir en este momento o acudir a un psicooncólogo, hablábamos con el doctor hace un momento la importancia de recibir apoyo profesionalizado. Este grupo, Floreciendo entre Cerezos, está conformado por un equipo profesionalizado en tratamiento en duelo y en psicooncología. Entonces, no basta con alguien que te diga, vamos, tú puedes, sino que tiene que haber estrategias de afrontamiento para poder solucionar esta circunstancia que estás viviendo, que estás transitando.
te invitamos a ser parte de nuestro grupo Floreciendo en Tres Cerezos y de esta manera le doy pase al doctor para dar ya cierre a nuestra sesión de hoy, doctor. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto estar hoy día con ustedes, con todos ustedes los cerezos y cerezas. Así que ha sido un gusto, para mí estar con ustedes. Estoy encantado de responder alguna duda. A mí me encuentran en Instagram como Doctor Campi. Pues para lo que necesiten, saben. Igual, muchísimas gracias por la invitación y cuando pues me necesites, aquí estaré para seguir informando y eso creo que es nuestro compromiso como profesionales. Y eso es en algo que estamos fallando ahora en esto de las redes sociales, y es que nosotros tenemos que estar comprometidos en que todas estas personas que ven reciban la información de personas de primera mano, con bibliografía, con experiencia, con sabiduría de las cosas que están hablando. Entonces, es algo que los médicos fallamos y a veces no todos nos estamos metiendo en eso. Muchos médicos dicen, ay, no, que las redes sociales, que digo que no debes entrar a eso, que eso es mercantilismo. No, no, porque nos estamos dando cuenta que las personas están buscando información donde no la deberían buscar. Y eso no está adecuado. Y entonces eso es salud de nuestros niños. Y con la salud de nuestros niños nadie va a jugar. Entonces por eso es que hay que ponerle mucho punche. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y a las personas que nos ven después, pues bienvenidos nuevamente y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un viaje por la niñez con usted hoy día dialogar. Ha sido una forma interesante de poder luchar contra este cáncer infantil e ir en pro de la salud, en pro de nuestro bienestar. Le agradezco a nombre del equipo desde el Jardín de los Cerezos por ser parte, por incluirse en este equipo y los invitamos a todos y a los que escribieron por allí que no se escuchó muy bien, también dentro del post hay unas preguntas por allí que dice preguntas frecuentes. Vaya al post, por favor, revise nuestra página, ahí puede identificarlo y va a encontrar mucha información o comuníquese con nosotros al 98222627731. Mándenos un WhatsApp y le enviaremos la información. Ha sido un gusto contar con ustedes. Recuerden que la mejor forma de afrontar un cáncer y de prevenirlo es cuidando nuestra salud y estar atentos a cualquier cosa que en nuestro cuerpo esté ocurriendo. Entérese, sepa, es la mejor forma de combatir cualquier enfermedad. Conozca, lo esperamos.